Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Jessica Velástegui, coordinadora de eventos de SaludCan, cirugía veterinaria práctica. Esta noche tenemos la participación de un médico referente en medicina integrativa y miembro de la junta directiva de NeuroLatinVet, el doctor Carlos Andrés y Fuentes de Colombia. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Doc. ¿Puedes volver a saludar? Estaba tu audio en mute. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo muy bien? ¿Qué tal Bogotá? todo muy bien, afortunadamente. Súper. Chévere, doctor. Me alegro mucho. Y bienvenido a las capacitaciones online que está realizando SaludCam en el mes de abril con todo este tema de la cuarentena. Agradecerte por tu participación con un tema que es muy interesante. Sí, claro, es bastante interesante. Día a día se sabe más cosas del cannabis medicinal y descubrimos mucho más funciones, no solamente en neurología, sino en otras ramas de la medicina. Súper, dos. Interesante. Bueno, vamos a iniciar con tu presentación. Voy a compartir tu pantalla. Claro que Regálame un sí. minuto, por favor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Son las 7:04. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Vamos a hablar sobre cannabis medicinal en neurología. Vamos a iniciar, hace miles de años encontramos papiros que nos hablan sobre el uso de cannabis medicinal en distintas culturas y a medida que pasan los años hemos descubierto muchísimas propiedades de esta gran planta medicinal. Esta planta es considerada como una planta maestra y asimismo la debemos utilizar. Entonces, como estamos hablando de neurología, vamos a hablar de una de las principales patologías más comunes en neurología y es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral en la que una actividad súbita y anormal en las redes neuronales provoca como signo clínico prominente crisis o ataques. Pero ojo con esto, las crisis tienen varias características, tres principales, y es importante que las sepamos. Son crisis motoras, crisis autonómicas y crisis conductuales. Por ejemplo, en el video podemos ver un tipo de crisis autonómico. Podemos observar que el gato está salivando bastante, tiene una midriasis pronunciada y al fondo podemos ver piloerección. Estas son características autonómicas. La epilepsia tiene una característica. Se presenta al menos dos crisis no provocadas con una diferencia de tiempo mínima de 24 horas. Es decir, estas crisis se presentan sin provocación alguna, que nosotros sepamos, o alguna causa metabólica, infecciosa, estructural, etc. En cuanto a la etiología, lo que estábamos hablando ahorita. Acá vemos otro ejemplo de la crisis autonómica. Entonces tenemos la epilepsia idiopática, que es epilepsia netamente genética, epilepsia idiopática, que es la epilepsia genética sospechada. Es decir, si nosotros dentro de la anamnesis preguntamos si los padres de nuestro paciente o los abuelos han tenido epilepsia, bien, pero la idiopática confirmada con genética únicamente es por laboratorio, por estudio físico y genético. Esta es sospechosa. La otra es epilepsia idiopática de causa desconocida y la otra es la que hablábamos de causas estructurales. Esta es la clasificación de acuerdo a la etiología. Y hay otra clasificación de acuerdo al tipo de crisis. Entonces, podemos tener crisis epilépticas focales con signos lateralizados o regionales, que pueden ser motores, características autonómicas, conductuales o combinadas. En este paciente, en este gato, vemos salivación. En este momento está convulsionando, tiene una crisis focal. Entonces, fíjate que podemos confundirlo con náuseas, con vómito, con un cuerpo extraño, pero realmente tiene una crisis focal con signos autonómicos. Salivación, midriasis, piloerección. Y cuando pasa la crisis,
se torna normal. Ahí en este momento se sacude, ya no tiene midriasis, mejora la piloerección y pasa. Entonces, ojo con esto. Esto es un tipo de crisis epiléptica también. O tenemos las crisis epilépticas generalizadas, que empiezan focales y tienden a generalizarse y finalmente terminan generalizadas. En este caso, empezó focal, sobre todo en la cabeza y en el lado derecho en los miembros, y progresivamente se va generalizando. En este momento vemos movimientos clónicos y aquí llega una fase tónica. Una de las recomendaciones que podemos decirles a las familias es que filmen, es lo único. Si es un gato, mucho menos lo vamos a coger. Le podemos colocar una manta y evitar que se golpee. Y fíjense que dura bastante. En este momento está en apnea porque los músculos laringeos están completamente contraídos, pero finalmente pasa. Ahora vamos a entrar a ver algunas características del sistema endocannabinoide y vamos a hablar de los componentes. Inicialmente, entonces, tenemos todos los mamíferos componentes cannabinoides endógenos, los cuales son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Pero también tenemos receptores cannabinoides, los CB1 y los CB2. Y un complejo enzimático, como lo podemos ver acá, cuya función es sintetizar y producir los endocannabinoides de la neurona postsináptica a la presináptica, como lo vamos a ver ahorita. ¿Y cuál es esta ventaja? Entonces, como vemos en esta diapositiva, los endocannabinoides son producidos en la neurona postsináptica por petición. ¿Qué quiere decir por petición? Que depende de lo que el organismo esté necesitando, se van a sintetizar o no. Esto quiere decir que son retrógrados. Y hay una gran ventaja al ser retrógrados. De la neurona postsináptica, que está en la parte inferior de las pantallas, se produce y va a la presináptica. En esta síntesis no se va a utilizar ATP, es decir, va a ahorrar energía y es algo importantísimo en cuanto a la fisiología del sistema nervioso. La no producción y el no consumo de energía nos va a ahorrar este tipo de energía para otras funciones de neurotransmisores, de la síntesis, etc. ¿Qué hace el sistema endocannabinoide aquí? Bloquea los canales de calcio, regula la liberación de neurotransmisores inhibitorios como el GABA, pero también excitatorios como el glutamato, de acuerdo a lo que el cuerpo requiera. Pero aparte de estos neurotransmisores, también hay otros como la acetilcolina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, cuando estos neurotransmisores se sintetizan, hay vesículas en el espacio presináptico que los recaptan y los vuelven a llevar a la neurona presináptica. Utilizan exclusivamente lo que el cuerpo requiera. Y esta es una de las ventajas de este sistema, gran sistema endocannabinoide, ya que nosotros al ofrecer al paciente un fitocannabinoide, ya sea con THC, con CBD, etcétera, sobre todo con THC, va a producir esto, va a estimular estos receptores, van a producir la inhibición de los canales de calcio sin consumir energía, ojo, que esta es una de las mayores claves, y al inhibir la entrada de calcio al citosol neuronal, obviamente va a evitar que se desencadenen los grandes cambios que son responsables de la destrucción de las neuronas, como lo vamos a ver ahorita. En el sistema endocannabinoide canino ya está completamente comprobado. Se realizó este estudio, acá dejo el título para que lo lean completamente, es de julio del 2017, en donde se comprobó que los receptores CB1 están a lo largo del sistema nervioso central y periférico de los pacientes, de los perros, y los receptores CB2 están en el sistema inmune. Este estudio se realizó por inmunoreactividad, inmunistoquímica, anticuerpos policlonales e inmunofluorescencia. Entonces ya aquí podemos observar que todos los perros tienen un sistema endocannabinoide al igual que el humano. El THC, vamos a hablar, es un fitocannabinoide, viene de las plantas, está fuera del cuerpo de los mamíferos. Es un agonista parcial de los receptores CB1, que recordemos se encuentran en el sistema nervioso central y periférico, y del CB2,
que se encuentra a lo largo del sistema inmune. Es responsable de la mayoría de los efectos psicotrópicos, cognitivos y comportamentales del cannabis, aunque el CBD también hay algunos reportes que produce signos psicotrópicos. Posee un potente efecto antiinflamatorio a través de las células de microglia. Disminuye la liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas que vemos allí, la 1, la 6 y el óxido nítrico. Lo importante de esto, esta es la clave, es proinflamatorio. Tiene un potente efecto anticonvulsivo también y por eso lo utilizamos en nuestros pacientes con epilepsia. Y es ideal para controlar el dolor neuropático. El CBD también tiene unas buenas características. Es agonista en los canales TRP, TRPV1, TRPV2 y TRPA1. Estos canales son responsables de la transmisión del dolor neurogénico. Aumenta la adenosina para oponerse a la inflamación inducida por lipopolisacáridos y la liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Es decir, también tiene un efecto antiinflamatorio e inhibe la liberación de estas citoquinas. Ejerce un control dinámico sobre las reservas de calcio intracelular a través de múltiples vías dependientes de la actividad. ¿Y cuál es esta ventaja? Entonces, acá vemos en la diapositiva lo que les explicaba anteriormente. Cuando el calcio entra al citosol neuronal, induce un daño en las mitocondrias, produciendo radicales libres de oxígeno que van a dañar las membranas de los organelos celulares y asimismo puede producir apoptosis. Otra de las características es que disminuye la excitotoxicidad mediada por el glutamato. ¿Cuál es la ventaja? Que si produce esta excitotoxicidad mediada del glutamato, va a disminuir el acúmulo de glutamato en el citosol neuronal y asimismo va a disminuir la entrada de sodio y agua a la célula, disminuyendo la posibilidad de un edema citotóxico. Entonces, el CBD va a promover la neuroplasticidad neuronal y va a disminuir la apoptosis cuando tengamos procesos de isquemia, de vasoconstricción, de falta de oxígeno, de hipoxia y de glucosa. Entonces, en todos estos casos podemos utilizar CBD. El CBD posee un efecto anticonvulsivo también. Y como lo vimos anteriormente, un efecto neuromodulador. Dolor neuropático lo podemos utilizar también en dolores de raíz, en compresiones nerviosas, por enfermedad discal en la columna, etc. Pero también hemos encontrado estudios en donde se utiliza por desmielinización por distemper y limita la gliosis, es decir, la degeneración neuronal. Aquí estamos viendo un paciente con un episodio convulsivo tónico clónico generalizado. Hay pérdida o compromiso de conciencia. Esta fase es tónica de la convulsión. Como vemos, dura bastante. Y una de mis principales recomendaciones a las familias es, primero que todo, filmar, mantener la calma y evitar que se puedan golpear. Nunca debemos colocar objetos en la boca, ni pañuelos, ni ofrecer agua, ni leche, ni aceite, porque hemos visto a muchos de los familiares de las mascotas haciendo esto. Y este es otro tipo de crisis convulsiva. Son los famosos perros cazamoscas. Entonces es una crisis comportamental, focal y autonómica. Muchas veces se puede confundir con una alteración comportamental, pero realmente es una crisis focal autonómica. La mayoría de crisis de los perros cazamoscas, su foco está en la corteza occipital. Hay varios trabajos, artículos a nivel mundial que han salido en donde se comprueba que el uso del CBD o el cannabidiol influye positivamente en el control de la epilepsia. No quiere decir que el cannabis vaya a reemplazar nuestros medicamentos antiepilépticos, pero sí da un apoyo para disminuir el número de crisis. En este estudio lo hicimos en la veterinaria durante 18 meses en 73 pacientes epilépticos. ¿Y qué observamos? Que el uso de cannabis medicinal evitó o disminuyó las crisis convulsivas en un 63%.
26% de estos pacientes no volvieron a convulsionar y otros efectos el 11%. Esto quiere decir que desde el momento de la inclusión de cannabis medicinal en los pacientes mejoró en un buen porcentaje en estos pacientes epilépticos idiopáticos. Este es otro estudio que tenemos realizado en 26 pacientes con epilepsia idiopática. Durante el 2017 y 2018 fueron tratados con aceite de cannabis. Allí podemos observar el gran equipo de trabajo que tenemos en la clínica. ¿Y qué observamos? El 54% de estos pacientes estaban con fenobarbital medicados, el 16% con levetiracetam, el 15% con fenobarbital y levetiracetam y el 15% sin ningún medicamento. ¿Y qué pasó? Bueno, a estos pacientes se les administró cannabis medicinal en aceite a una concentración de 31.2 miligramos por mililitro de CBD y de THC 2.8 miligramos por mililitro con dosis que varían entre 0.2 miligramos por kilo y 3 miligramos por kilo. Entonces, si se fijan, el rango de la dosis es muy alto. Por lo tanto, sacar una conclusión de dosificación en un paciente es imposible. ¿Por qué? Porque estas dosis dependen del metabolismo del paciente, del entorno, de los medicamentos que se le esté dando y de las enfermedades también. Muchas enfermedades hepáticas van a alterar muchísimo la dosis y la concentración del cannabis en sangre, del CBD. Estos pacientes, el rango etario, la mayoría fueron de 4 años, siguen de 3 a 5 años y van bajando el porcentaje. Luego 2 años, de 6 años y finalmente 10 años, como lo vemos en la gráfica. Y el efecto del aceite de cannabis medicinal, en 5 de estos pacientes, de los 26 pacientes, resultaron sin crisis. El 20% disminuyeron la frecuencia de las crisis y 1% no mejoró. Entonces, nosotros ya como protocolo, en los pacientes idiopáticos que diagnosticamos en nuestra clínica, incluimos en nuestro tratamiento aceite medicinal de cannabis. Porque pues hemos visto en todos esos estudios que realmente disminuye la frecuencia de las crisis convulsivas. Acá tenemos a Tyrion, un gatico de 3 años. El motivo de consulta es que hace 4 días no convulsiona. Convulsiona muy seguido, casi cada hora. Le han hecho terapia de sueño, pero sigue con la crisis. Es miedoso, se esconde a cada rato y tiene mucho estrés. Al examen neurológico presentó fotofobia, depresión y tetrataxia. Y diagnosticamos crisis cerebrales orbitofrontales, como vemos acá. Entonces lo vemos, en este momento está presentando una crisis focal. Empieza a dilatar las pupilas, puede salivar. Y es característica de una crisis autonómica. Aquí también pueden tener piloerección, salivación en exceso, maullidos, etc. En la resonancia magnética vimos asimetría del sistema ventricular, una disminución del volumen del ventrículo izquierdo y por lo tanto es epiléptico por malformación congénita. Nuestro plan terapéutico, cannabis medicinal, a 1.3 miligramos por kilo de CBD cada 8 horas. Y fenobarbital, para el control de la epilepsia también, a 3 miligramos por kilo cada 12 horas. Recordemos que a los pacientes que incluyamos fenobarbital en el tratamiento debemos tomar niveles séricos 15 días después de iniciado el tratamiento. Tyrion dejó de convulsionar 6 meses, estuvo muy estable, hasta que los propietarios de la familia viajó y se desajustó un poco el medicamento y recurrieron las crisis. Bueno, en cuanto al manejo del dolor, también utilizamos cannabis medicinal. Y básicamente, el modo de acción es lo mismo. En la sinapsis, los receptores CB1 modulan la neurotransmisión presináptica de información nociceptiva al inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios. Entonces, como vemos, va a generar un estado de equilibrio
desde la neurona postsináptica a la presináptica, y en la presináptica va a modular esta liberación de los neurotransmisores que hacen que se ejerza el efecto del dolor. También los cannabinoides ejercen acciones moduladoras en todas las etapas de las vías del procesamiento de dolor, como lo vemos en la gráfica de la izquierda. Los nociceptores, entonces, están presentes en los terminales periféricos de las neuronas sensoriales primarias, en la sinapsis de la médula espinal y en las áreas del procesamiento del dolor del cerebro. Entonces, como vemos, tiene receptores y nociceptores en todas las áreas de captación de dolor. En este estudio, por resonancia magnética, se confirmó la capacidad de los cannabinoides para causar disociación del dolor al causar una actividad reducida en la corteza cingulada anterior y una mayor actividad en la amígdala. ¿Qué quiere decir esto? Disocia completamente el dolor. El cerebro entiende que hay un factor, un estímulo que puede estar generando dolor, pero el arco reflejo completo no se lleva a cabo mediante el equilibrio y la disminución de la liberación de los neurotransmisores excitatorios en los centros que vimos anteriormente. Mike es un poodle de 3 años. Hace 8 días lo mordió un Rottweiler en la nuca y no puede caminar. Vamos a empezar a ver casos reales de nuestra clínica y la mayoría de estos casos que estamos viendo han sido recomendados eutanasia. Entonces, por favor, no recomendemos eutanasia bajo ningún motivo. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay métodos, mecanismos de los cuales podemos aprender a solucionar estos problemas. Entonces, esta semana he empezado terapias, no mueve las patas. La fisioterapeuta dijo que tenía una vértebra mal y lo remitieron. Perdió el apetito, toma mucha agua y orina mucho después del accidente. No puede dormir en la noche. Ojo con esto. ¿Qué dimos al examen neurológico? La conciencia estaba alerta, pero tenía una marcha tetraparésica con braquiparesia no ambulatoria. Los pares craneanos normales, hiperrefléxico en los 4 miembros. Tenía mioclonos cefálicos esporádicos e hiperalgesia cervical severa. Al examen neurológico, entonces, la localización fue un síndrome cervical. Se tomaron radiografías y observamos entre C5 y C6 una disminución en el espacio intervertebral, disminución y cambios en el foramen y las facetas articulares, lo cual nos hace sospechar. Y recordemos que por radiografía no podemos diagnosticar hernias discales ni enfermedad discal. Necesitamos exclusivamente imágenes como la tomografía o resonancia magnética. La radiografía nos acerca al diagnóstico entre un 50 y un 60%. En la vista ventrodorsal observamos disminución del espacio entre C5 y C6. A la resonancia magnética observamos cambios entre C5 y C6. No hay disco intervertebral, está completamente extruido. Hay edema medular. Podemos observar también en esta, hay compresión de la médula espinal con un edema hacia-craneal bastante severo. Y también hemorragias en tejido blando y tejido blando edematoso. Entonces, ¿qué tratamiento hacemos aquí? ¿Qué podemos recomendarle a la familia? Inicial es descompresión quirúrgica, ¿verdad? Pero tenía perforaciones también por los colmillos del perro que lo mordió. Entonces, si entramos a médula espinal con este tipo de infección sería un gran riesgo. Además, no autorizaron cirugía. Entonces, vamos a hacer un tratamiento médico con amoxicilina, ácido clavulónico, metronidazol, dipirona y tramadol. Al día 1, recuperó el apetito. A este paciente también lo tratamos con medicina biorreguladora. En el día 8 ya va recuperando la función motora y la coordinación de la marcha.
Pero lo principal es el control de dolor. En el día 15 continuaban realizando los ejercicios en familia, porque ella también está haciendo ejercicio propioceptivo ahí. Bueno, más ella que Mike. Bien, él tuvo un gran trabajo en fisiatría con Sohans, con la doctora Angélica Ortega. Bueno, en sí, y al día 28 ya había recuperado un 90-95% de la función motora y la coordinación. Entonces, como lo vemos, siempre tenemos cosas por hacer, siempre hay recursos de los cuales nos podemos valer para ayudar a nuestros pacientes. Y reitero, nunca recomendemos eutanasia. Ella es Aika de 7 años, es una golden, le dio un espasmo en la espalda y tiene dificultad para pararse. No podía apoyar las paticas de atrás, le costaba orinar y defecar. Eso significa que tenía vejiga neurogénica. Luego dobla la mano derecha hacia adentro y no la apoya. Tenía incontinencia fecal. La habían tratado con lidocaína, ketamina, gabapentina, omeprazol, dexametasona y metocarbamol. El dolor no se podía controlar aún y dejó de comer. Le diagnosticaron un trauma escapulohumeral con compromiso del plexo braquial. Al examen neurológico, Aika presentaba una hiperalgesia severa cervicobraquial y lumbosacra. Palpábamos paravertebralmente y gritaba prácticamente del dolor. La localización fue un síndrome espinal del segmento braquial y un síndrome espinal lumbosacro. En las radiografías que observamos, vemos cambios facetarios caudal a C4, de C4 a C7. Disminución de espacio intervertebral, básicamente enfermedad articular degenerativa y cambios facetarios en casi todas las vértebras cervicales. En la resonancia magnética vemos cambios degenerativos en los discos intervertebrales, también caudales a C4. La mayoría, como podemos ver, están deshidratados. Un disco hidratado es como el primero que vemos allí, hiperintenso, es decir, blanco, pero los otros van perdiendo color y se van volviendo negros o hipointensos. Allí estamos diagnosticando enfermedad discal. Vemos protrusiones discales bilaterales también, afección de neuroforámenes y deformación del saco dural. Se pierde completamente la línea de la dura madre, es decir, el saco está completamente deformado. Y esto va a generar un dolor de raíz, un signo de raíz bastante marcado. En la resonancia toracolumbar vemos lo mismo. Existe enfermedad discal degenerativa, hay protrusión discal, dorso central, de L1, L2, L3 y de L3, L4, dorso central, no, dorso lateral izquierda, con deformación también de saco dural. Todo el saco dural está comprometido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A ella también ya le habían recomendado eutanasia, pues debido a que no reaccionó muy bien a los protocolos analgésicos que se le hizo y neurológicamente estaba bastante comprometida. El diagnóstico fue enfermedad degenerativa compresiva no múltiple. La cirugía a Aika no le va a servir, no podemos operar toda la columna cervical y toda la lumbosacra. Entonces empezamos a tratar con aceite de cannabis a 1 miligramo por kilo, que es una dosis alta para esta raza, 4 veces al día. Medicina bioreguladora, gabapentina a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, geometría terapéutica, es decir, en estos pacientes, cuando ya la parte física está tan deteriorada, tenemos que buscar más recursos, pero los recursos que encontramos son energéticos. La energía siempre va a gobernar la materia, desde Einstein lo decía desde 1925, y estos son los recursos que nosotros utilizamos. Si no hay pacientes,
Si hay pacientes que ya se salen de los protocolos alopáticos, tenemos que buscar más recursos. No debemos cerrarnos a los otros tipos de terapias. Entonces, en este caso realizamos geometría terapéutica, fisioterapia y un trabajo familiar. ¿Qué trabajo familiar? Fue una descodificación de la enfermedad. La descodificación de la enfermedad es buscar el origen emocional el origen emocional que está repercutiendo en el estado físico de la mascota. Pero no es el estado emocional de ella, sino es el estado emocional de la familia. Cuando una emoción se vuelve crónica en el entorno, hace cambiar la vibración electromagnética. Y esta vibración electromagnética va directamente a las células de glía, que son las encargadas de captarla. Y estas células de glía, por medio de toda la neuroplasticidad y el metabolismo neuronal y celular también, porque es neurona y glía, generan la liberación de ciertos neurotransmisores que van a órganos diana. Y asimismo van expresando, pueden expresar genes que antes no se habían expresado, genes de enfermedad. Entonces, debido a esta expresión y a este cambio, es cuando decidimos hacer un cambio emocional en el entorno, un trabajo. La familia se comprometió, aceptó la propuesta y básicamente lo que hacemos es una remisión. Nosotros trabajamos con una psicóloga y ella es la encargada de trabajar esa parte emocional. Nosotros trabajamos la parte energética de nuestros pacientes y asimismo se va a hacer un equilibrio en el entorno haciendo este trabajo. Bueno, ¿qué resultó de esto? Este es un artículo, hay varios artículos también que comprueban que el uso de cannabis medicinal a varias dosis, por lo general a 2 miligramos por kilo, logran controlar enfermedades degenerativas, osteoartríticas, etc. Aquí está AICA el día 2 de tratamiento, el día 10, y podemos observar la expresión en el rostro. Cuando nosotros abordemos un paciente en nuestras clínicas, los invito a conectarse directamente y desde el corazón al corazón de nuestro paciente. Aika llegó completamente derrumbada, llegó, pues en todas las clínicas le decían que tocaba aplicar la eutanasia y ellos entienden. Entonces llegó con una expresión demacrada, triste, ya derrotada completamente. Y cuando le dijimos a la familia que no íbamos a aplicar eutanasia, que íbamos a hacer todo lo posible para que ella saliera adelante, el rostro de inmediato cambió. Y los invito para que hagan ese ejercicio en las clínicas. Seamos muy empáticos, tratemos de dar todo lo posible de nuestro conocimiento, pero si no nos llega un límite al conocimiento, podemos llamar amigos, colegas, más especialistas y vamos buscando opciones. Entonces miremos la diferencia en los rostros de AICA del día 2 al día 10. Aquí estamos aplicando medicina bioreguladora también. Y mírenla del día 30 de tratamiento. El dolor controlado un 90%. Ya podía desplazarse. Ya no tenía los signos de vejiga neurogénica ni incontinencia fecal. Y obviamente la familia muy comprometida. Le mandaron colocar como una rampa en las escaleras. Y al día 30 le dimos de alta. AICA aún tiene dosis de cannabis medicinal, ya lleva como más o menos unos 7 meses. Bajamos la frecuencia y bajamos la dosis. Antes estaba cada 6 horas. Ahora está cada 8 horas y bajamos la dosis de las gotas. Vamos a esperar un momentico porque se bloqueó la presentación. Si quieres, puedes, Doc, cerrarla y volvemos a compartir presentación, no habría problema. Bueno, bien.
pero tampoco cierra. Mientras podemos escuchar algunas preguntas, ¿qué opinas? Ok, vale, regálame un minuto. Pero nada. Ok, Doc. Te voy a colocar a ti en pantalla para que vayamos contestando las preguntas, ¿ok? Me avisas cuando salga en pantalla. Ya estás en pantalla. No veo nada aquí. Ya estás en pantalla. Te leo la primera pregunta. Bueno, Diana Banach, ¿la dosis utilizada es de CBD o TSH, ya que el aceite posee ambos compuestos, pero usted solo menciona una dosis administrada? es de CBD. Cuando muestro las dosis de CBD, me hago referencia a eso. Obviamente, si queremos saber la THC, por medio de la concentración, podemos por regla de tres mirar cuál es la de THC. Ok, Pero las que siguiente di ahorita pregunta. son de CBD. Gilberto Bandesú Armas. Escuchamos en otra charla de neurología que el cannabis tuvo efecto del fenobarbital. ¿Tuvo el efecto del fenobarbital? ¿Alguna experiencia con esto? ¿Tuvo un efecto del fenobarbital? Sí. O sea, que tiene el mismo efecto antiepiléptico que el fenobarbital. La pregunta está planteada de esa manera. Escuchamos en otra charla de neurología que el cannabis tuvo el efecto del fenobarbital. ¿Alguna experiencia con esto? No, sí, toda la experiencia. Tengo 8 años de experiencia tratando pacientes epilépticos con cannabis, pero no podemos reemplazar el fenobarbital por cannabis medicinal, nunca. Hicimos eso en algunos pacientes únicamente porque el propietario no quería darle ningún medicamento antiepiléptico. Hicimos firmar el compromiso, pero no, finalmente resultó con un tratamiento con fármaco antiepiléptico. Estamos hablando de epilepsia idiopática, no de episodios aislados de crisis por otras causas, ya sea tóxicos, etcétera. Pero nunca podemos reemplazar un fármaco antiepiléptico por cannabis. Ok, Doc. Siguiente pregunta. Gilberto Bandesú Armas. ¿Es cierto que el cannabis aumenta los efectos antiepilépticos pregabalina y no tanto de la gabapentina? Bueno, hablando de pregabalina y gabapentina, no son los medicamentos ideales o primarios que tenemos que empezar para tratar la epilepsia, pero sí los puede potenciar ambos efectos, el de la pregabalina y el de la gabapentina. Todo esto mediado por neurotransmisores, ya que va a estimular mucho más el GABA. Es una muy buena combinación, la gabapentina con cannabis o la pregabalina con cannabis. Ok, Doc. Ya no tengo tu pantalla. No sé si gustas que la volvamos a compartir. A ver, miramos. Compártela, por favor. Ok, esperemos un momento que Ya te cargue. aparece. Está cargando. Espérame un segundo. Que me aparece aún en negrito. Esperemos que cargue. Bueno, saludo para Jordan Masco de Perú, presente, dice acá. Saludos desde Córdoba, Argentina. Muy bien, bienvenidos, colegas de Cali. Ah, no me carga tu pantalla, Doc. ¿Se te bloqueó otra vez? Ya, ahí ya está. Ya, Sí. listo, Ok, te la seguimos. pongo en pantalla grande. Otra vez acá. Haz el igual. Tienes que cambiar. ¿Cómo fue que hicimos? ¿Ves toda la pantalla o No, ves estoy mirando con la de la siguiente diapositiva. cómo fue que hicimos la vez Ahí pasada? arriba, en configuración de visualización y Sí, cambiar entrevista de moderador y presentación. listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces
Hasta ahora hemos visto el uso de cannabis medicinal para manejo de dolor, para epilepsia, y vamos a ver en distemper. En distemper también hay algunos reportes. Él es Max, de 1 año de edad, es diagnosticado con distemper y erliquiosis. No puede comer ni abrir la boca, tiembla mucho y no puede caminar. Aparte, presentó una miositis masticatoria, o sea, le dio de todo. Paciente con distemper, con erliquia y miositis masticatoria. Recordemos que la mayoría de estos pacientes han sido recomendados para eutanasia. No puede comer ni abrir la boca, tiembla mucho y no puede caminar. Tiene neoclonos faciales, tetrataxia, mialgia moderada. Entonces, vemos la boca que está sangrando, presenta los neoclonos, no la puede abrir. Estaba infectado completamente, o sea, tenía como un absceso por dentro, olía terrible. Claro, imagínate, si nosotros como médicos veterinarios vemos esto, se nos arruga el corazón y muchas veces recomendamos eutanasia. Entonces, primero que todo, cuando nos llega un paciente con distemper, vamos a dejar ese mito que los perros con distemper se mueren. Tenemos que hacer absolutamente todo lo posible, esté en la fase que esté, porque allí en la clínica nos llegan pacientes que ya han pasado 1 o 2 meses convulsionando, con diarrea, con vómito, con los signos respiratorios, con muchísimos signos, pero muchos de ellos salen adelante. ¿Qué hicimos con Max? Entonces, cannabis medicinal, estoy hablando de CBD, a 1.6 miligramos por kilo, es una dosis alta también, cada 8 horas. Estaba con prednisolona y se suspendió, tenía picos de suspensión, incluíamos, bajábamos, etc. Se trató con homeopatía, zinc metálico, Nicausticum multipotencia y acupuntura. Entonces, fíjense que no es únicamente lo que nos dicen los libros y la alopatía para tratar pacientes así. Tenemos que buscar absolutamente todos los recursos y hacer un compromiso familiar también, porque en el momento que la familia no se comprometa, nuestro tratamiento no va a servir de nada. ¿Y por qué en moquillo y por qué en mioclonos? En este estudio, en esta imagen, vemos marcadores de células de Schwann. Aproximadamente el 100% de los marcadores lo hicieron para los receptores CB1. Es decir, la mayoría, casi el 100% de las células de Schwann expresan receptores CB1. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué función tienen las células de Schwann? Ejercen una función de producción de mielina y remielinización. Entonces, en algunas partes del mundo están haciendo estudios con cannabis medicinal en esclerosis múltiple, en todas aquellas enfermedades que producen desmielinización en humana. Nosotros empezamos a utilizarlo en distemper canino también. 1 año de tratamiento con Max. Entonces, Max disminuyó los mioclonos, pudo caminar mucho mejor, mejoró bastante la miositis masticatoria. Pero una de las principales recomendaciones cuando tengamos pacientes con mioclonos faciales y orales es revisar la dentadura. Porque Max estuvo bien por un momento, pero generó fístulas oronasales también, del mismo mioclono. Entonces se remitió a las odontólogas. En este momento está en tratamiento en cirugía maxilofacial también. Han quitado varias piezas dentales y tuvieron que cerrar las fístulas. Entonces es una gran recomendación. Tengamos en cuenta la dentadura con estos movimientos y el tratamiento principal es extraer las piezas dentales antes que genere una fístula oronasal. Por lo tanto, Max es otro de nuestros buenos casos. Salió adelante con distemper, con erliquia y miositis masticatoria. Entonces, les recuerdo que la eutanasia en su gran mayoría de veces no es necesaria. Él es Balto, de 9 años. Ayer estaba en el parque y chilló. Balto fue un paciente que nos derivó el doctor Hans. Chilló muy fuerte, quedó un poco cojo y pudo subir las escaleras. Y esta mañana ya no pudo caminar. Y fíjense que la mayoría, en muchos pacientes espinales, esta es la historia. Estaba en el parque o estaba en la casa, de un momento a otro chilló y no pudo caminar más.
Inclusive, muchas veces le echan la culpa a los cuidadores o a la empleada que se quedó o a la tía que le pegó. Pues no. Muchas veces chillan y esporádicamente quedan paralizados. Ahí vemos a Balto. Y estos son dolores neuropáticos severos que podemos tratar con cannabis medicinal. Hay muchos artículos también en donde comprueban su eficacia. Ahí está. Bueno, al examen neurológico presentaba una marcha paraparésica y paratáxica, déficit propioceptivo del miembro pélvico derecho, hiperreflexia en los miembros pélvicos y percepción del dolor profundo positiva. Y esto es otro tips otro punto que les quiero dar. Cuando nos llega un paciente así, con dolor de columna, un dolor espinal, con déficit propioceptivo o déficit en la marcha, si vamos a hacer un tratamiento analgésico, es muy importante recomendar el reposo total. ¿Por qué? Porque con los analgésicos ellos se van a sentir mejor, van a poder caminar, saltar, correr más, y en el momento en que corren y saltan, allí terminan de extruirse, de lesionar el disco intervertebral. Y es cuando se devuelven a la clínica parapléjicos y ya con un estado de enfermedad medular mucho más grave. Entonces la recomendación siempre es reposo total, casi con guacal, hasta que tengamos un diagnóstico certero. En este caso, Balto tuvo un síndrome por localización de la lesión, un síndrome espinal toracolumbar. Empezamos tratamiento, recomendamos reposo total, pero ¿qué pasó? Corrió, saltó, de un momento a otro volvió a chillar y empeoró. Y volvió a la consulta ya con pérdida de percepción del dolor profundo y no paraparésico, sino parapléjico. O sea, tiene pérdida de dolor profundo, está parapléjico, con hiporreflexia leve en los miembros pélvicos y vejiga neurogénica, no puede orinar. Y eso es otro mito que tenemos que borrarnos de nuestras mentes. Los pacientes con pérdida de dolor profundo pueden llegar a recuperar la marcha, inclusive pueden llegar a recuperar la percepción del dolor. Vemos en los libros de neurología que dicen que el pronóstico va de 0 a 24 horas, de 24 a 48 horas y más de 48 horas. Pues no, tenemos que reescribir los textos de neurología porque en nuestra clínica hemos visto todo lo contrario. Tenemos pacientes con pérdida de percepción de dolor profundo de más de 8 días, el cual hacemos tratamiento y recuperan esta sensibilidad, recuperan la percepción y recuperan la marcha. A Balto le tomaron radiografías, vemos cambios entre T12, T13, T13, L1, cambios en el espacio intervertebral, en los forámenes y en las facetas. También vemos un cambio a nivel de L7, L6, hay calcificación del disco intervertebral. Y no siempre que un disco intervertebral está calcificado, quiere decir que está comprimiendo la médula espinal. En la resonancia magnética, efectivamente comprobamos que es una hernia, se extruyó el disco completamente en T13, L1, produciendo una compresión espinal severa por extrusión de este núcleo pulposo. Entonces vamos a hablar algunas palabras de enfermedad discal para que todo quede claro. Este es un corte de un disco intervertebral sano, tiene un núcleo pulposo, el del medio, una zona de transición y un anillo fibroso. Este es un disco intervertebral sano. Aquí vemos que ya está más calcificado, está más elongado y la enfermedad discal Hansen tipo 1, este disco intervertebral se empieza a generar desde los 8 meses de edad a los 2 años. Es de presentación aguda, progresiva, se genera un desvío de glucosaminoglicanos, básicamente se deshidrata y hay aumento de colágeno. Entonces, notemos la diferencia de estos dos discos intervertebrales. Finalmente, el anillo fibroso termina debilitándose y así es como se extruye. Y ese material que se ve en el centro calcificado va a ser el que va a pegarle a la médula espinal, produciendo un trauma medular agudo y muchas veces una compresión. Aquí vemos un corte sagital en donde observamos la médula espinal comprimida por el material que extruyó.
El 80% de las hernias se presentan toracolumbares, entre T10 y L3. Entonces, aquí se generan mediadores de la inflamación, prácticamente el reclutamiento de leucocitos. El macrófago es nuestro principal protagonista, ya que produce las citoquinas proinflamatorias y libera interleuquinas 1, que son activadores del endotelio y linfocitos. Aumenta la expresión de las metaloproteinasas de matriz que producen destrucción tisular, inhiben la síntesis del colágeno y proteoglicanos y dificulta la reparación. Este es el mecanismo por el cual el disco intervertebral se degenera. Y se produce también factor de necrosis tumoral alfa que actúa sobre el endotelio. Igual recluta leucocitos, produce vasculitis, genera moléculas de adhesión y estimula la extravasación del plasma. Es decir, es una sustancia bastante proinflamatoria. Y además se van a producir citoquinas como interleuquinas 6, 8 y 12. Este es básicamente el recuadro de la fisiopatología de la enfermedad discal. Y aquí, donde aparecen estas planticas, es donde actúa el CBD. Entonces, el CBD disminuye la liberación de estas interleuquinas y quemoquinas. A disminuir esta liberación de interleuquinas, va a disminuir la producción de metaloproteinasas de matriz, que son las responsables de la degeneración del disco intervertebral. Pero también va a disminuir la neovascularización. Esta neovascularización e infiltración de interleuquinas también en el tejido genera la inflamación y la destrucción del cartílago también. Pero a su vez también es un agonista de los canales TRPV1, que son los mediadores de dolor. Entonces, al ofrecer el cannabis medicinal en estos pacientes, vamos a actuar como proinflamatorios, vamos a disminuir todas estas sustancias proinflamatorias, va a actuar como inmunomodulador y a su vez va a controlar la percepción del dolor. ¿Qué hicimos entonces con Balto? Hemilaminectomía, porque ya estaba completamente comprimida la médula espinal, tenía un trauma medular agudo y bueno, tocó realizar la hemilaminectomía. Él entró sin sensibilidad profunda, sin percepción. Es importante, como estamos hablando acá, de la parte alopática y de los otros mecanismos que tenemos energéticos. Esta es una foto de nuestro quirófano cuando estamos haciendo cirugía. Entonces estamos descomprimiendo la médula, pero nuestros pasantes ya saben los protocolos energéticos por los cuales nosotros podemos bajar arquetipos, mejor dicho, podemos bajar arquetipos perfectos, medulares. Es algo parecido como al Reiki y va a permitir esta sincronización energética mejorar muchísimo el estado de nuestros pacientes, el estado postquirúrgico. El único tal vez que no está conectado energéticamente es el anestesiólogo, como lo vemos allá en el fondo, está chateando, pero hace una muy buena labor. Entonces, a Balto como postoperatorio le dimos cannabis medicinal, 1.6 miligramos por kilo, equivale también a THC, 0,1 miligramo por kilo cada 8 horas, oral. Gabapentina, 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Amoxicilina, ácido clavulónico. Geometría terapéutica, medicina biorreguladora, fisioterapia y acupuntura. La acupuntura es magnífica en los pacientes. Una buena acupuntura bien hecha genera una recuperación muy rápida. Pero no es solo la acupuntura, es todo, es el compromiso del entorno, de nuestro equipo de trabajo y de todos los métodos que tenemos en pro de nuestros pacientes. Y este es Balto 2 meses después. Aún tiene un déficit leve, motor. Muy bien, ahora al otro lado. Ahí está. Pero, como les dije, recupera percepción de sensibilidad profunda, recupera vejiga neurogénica, y fíjense la cara de Balto, contento. Y es una eutanasia menos. Hablamos de geometría terapéutica, geometría sagrada. Acá hay un ejemplo. Entonces es el uso de los poliedros, que son figuras geométricas. Cada una genera un campo electromagnético
que se conecta también con centros energéticos de los pacientes. Estos centros son llamados chakras. Y cada figura emite una vibración distinta. En este paciente utilizamos aceite de cannabis, 1.5 miligramos por kilo. Esto fue un slot cervical. También el paciente tuvo pérdida de sensibilidad profunda. Él es más crónico, tuvo un mes. Meloxicam, amoxicilina clavurónico, homeosinatría, trabajo familiar. La mayoría de estos pacientes requieren trabajo familiar, es decir, compromiso de la familia con el paciente y con ellos mismos, un compromiso emocional, y todos estos pacientes, todas estas familias han ido al psicólogo, porque recomendamos así, ir, tratar estas emociones que están emitiendo, y la gran mayoría nos ha ido muy bien. Entonces, otro ejemplo también de un slot cervical y posquirúrgico tratado con geometría terapéutica y cannabis medicinal. Esto en cuanto a enfermedad discal. Pero, por ejemplo, tenemos a Soleil de 4 años. El motivo de consulta fue un decaimiento. No come, no se levanta y no tiene equilibrio. Mueve la cabeza, está caliente y los ojos se le mueven bastante. ¿Qué puede ser ahí? Fue tratado con betahistina, dexametasona, clindamicina, ácido fólico, vitamina E, fluimosil, serenia, ranitidina, y no ha respondido al tratamiento. Al examen neurológico, conciencia deprimido, marcha tetratáxica severa. Aquí podemos ver nistagmos con la fase lenta al lado derecho, inclinación de la cabeza a la izquierda, fase lenta a la izquierda, perdón. El auricular interno izquierdo disminuido, la amenaza izquierda bilateral disminuida, los pares craneanos normales, prueba de salto disminuida en miembros torácicos y fotofobia. Es decir, debe tener incomodidad a la luz, dolor de cabeza, vértigo prácticamente. Neurolocalización es un síndrome vestibular izquierdo. A la resonancia magnética vemos áreas hiperintensas en bula timpánica izquierda y una vasculitis. Es muy común en esto. Es muy común en este tipo de secreciones que a veces se originan en las bulas timpánicas, encontrar síndromes vestibulares. También podemos diagnosticarla con radiografía, con varias vistas y sobre todo la vista de boca abierta. Podemos ver la diferencia de las bulas timpánicas. Aquí está con un material hiperintenso, comparada con la derecha, que está completamente hipointensa. Entonces, ¿cuál es nuestro plan terapéutico y diagnóstico? Al mismo tiempo, llamamos a Esimivet, equipo de cirugía mínimamente invasible, y realizaron una cirugía de mínima invasión, una miringotomía. Allí llegaron hasta las bulas timpánicas y extrajeron la gran cantidad de todo este material y se tomó biopsia y cultivo, obviamente. Entonces aquí están las muestras. ¿Cuál fue el resultado? Severo proceso inflamatorio mixto de tipo polipoide. Afortunadamente no era una neoplasia maligna, con dilatación vascular evidente. Es decir, estaba causando una vasculitis. Y sorprendentemente, el antibiograma salió sensible al ciprofloxacino y a la clindamicina resistente, que era el antibiótico que se le estaba suministrando. Y es una recomendación, siempre tratemos de hacer cultivo de antibiograma, porque suponemos que la clindamicina tiene buena penetración a hueso, a sistema nervioso, pero no estamos pensando en los agentes que están causando las infecciones. Entonces tratamos a Soleil, cannabis medicinal CBD, 2 miligramos por kilo, fue una dosis alta que equivale a 0,5 miligramos por kilo de THC cada 8 horas. Dexametasona posquirúrgico, mientras disminuía la vasculitis, a 0,2 miligramos por kilo. Y otro consejo, no apliquemos más de 0,2 miligramos por kilo de dexametasona. Los libros de neurología, algunos ya están antiguos y recomiendan de 1 a 2 miligramos por kilo.
Esas dosis prácticamente van a generar una gastroenteritis hemorrágica severa, insuficiencia renal crónica. Entonces, máximo esta dosis de 0,2 miligramos por kilo está muy bien, entre 0,1 y 0,2. Ciprofloxacina a 37 miligramos cada 12 horas, medicina bioreguladora y algunos días de prednisolona a 0,5 miligramos por kilo cada 24 horas. Y obviamente terapia familiar. Entonces, recomendamos la visita al psicólogo para establecer el origen emocional de esta enfermedad. 10 días después, Soleil ya estaba más coordinada un poco. Recordemos que cuando los síndromes vestibulares son estructurales, como este caso, los pacientes tienden a demorar un poco la recuperación. No es tan rápido como un síndrome vestibular idiopático. 20 días después ya podía subir a los muebles. Antes no lo hacía. Otra vez jugaba, se acicalaba y el nistagmo desapareció. El nistagmo también, cuando es de origen estructural, unos 5 a 10 días más o menos, demora en desaparecer. Y esto es a los 60 días, 2 meses de tratamiento. Mucho más recuperada. A Soleil tuvimos que bajar la dosis de cannabis porque estaba generando algo de excitación e incoordinación. Bueno, ya hemos hablado de epilepsia, de dolor neuropático, de enfermedad discal, de distemper, de síndrome vestibular. Y en neoplasias también podemos utilizar cannabis medicinal. Tiene un efecto antitumoral. Cada día salen más estudios. Hay una doctora Cafarel en España muy buena, una investigadora que está sacando muchísimos estudios con THC, con CBD. Bueno, y ella es Nala de 8 años. Tiene una neoformación extraxial en la hoz del cerebro. Crece a la izquierda de la línea media y es compatible con un posible meningioma. Obviamente la recomendación acá es neurocirugía, es retirar esta masa porque está generando hipertensión intracraneana constante y desviación del falx cerebral, que es la línea que está en el medio. Desafortunadamente, la familia no tiene los ingresos para pagar, para costear una cirugía así. Entonces, obviamente no le recomendamos la eutanasia. Hicimos todos los trabajos posibles. Allí vemos en la foto de Nala la expresión, vemos que está un poco delgada, vemos atrofia en los músculos temporales y abajo vemos poliedros, que son figuras geométricas. Empezamos a realizar la propuesta del trabajo energético con Nala. Aquí lo que les hablaba de la eficacia antitumoral de la investigadora Cafarel. Pueden buscarla por Cafarel et al. Molecular Cancer y buscar esta referencia. Tiene estudios muy buenos en donde concluye que los cannabinoides inhiben la proliferación de células cancerígenas, inducen la apoptosis de células cancerígenas y afecta la angiogénesis también tumoral in vivo. Hay estudios también de cannabis medicinal en meningiomas y sobre todo en gliomas. Este es parte del estudio de la investigadora, en donde demuestra que el THC reduce la proliferación celular. Y también, aparte de reducir la proliferación celular, induce la apoptosis. A Nala empezamos a tratarla también con cannabis medicinal. Hicimos un protocolo de quimioterapia. Ella está con mustina también, con medicina bioreguladora. Y la cuidadora quiso que le tomáramos esta foto, porque hacen ejercicios energéticos diariamente, 2 veces al día, a partir del diagnóstico. Ella estuvo diagnosticada desde agosto del 2019 y ya llegamos hasta abril y aún está con una muy buena calidad de vida. Ejercicio energético, conexión espiritual, de corazón a corazón, conexión con Dios, con la tierra, y de ahí sale toda la energía. Y son los ejercicios que le enseñamos a ella. Este es en febrero.
Ella presentó estatus epiléptico también. Sí, sí. ¿No? Trabajamos varios colegas, varias clínicas, un trabajo interdisciplinario. En este video vemos que está algo tetraatáxica, está incoordinada. La familia decía que ella no se subía ya más a la terraza, no saludaba, no movía la cola. Y vino esta semana a control. Fíjense el cambio en el pelaje, en la actitud, en la marcha. Y día a día están realizando los ejercicios energéticos. Entonces algunos pueden decir, bueno, eso es por la lomostina que le están dando. Precisamente cuando nosotros, antes de instaurar todas estas terapias, tratábamos a los pacientes con lomostina, no duraban más de 2 ciclos de tratamiento por lomostina. Unos empeoraban los tumores y otros morían por efectos secundarios de la lomostina. Y aquí nos hemos dado cuenta que un trabajo en el entorno, en un entorno equilibrado, un entorno completamente comprometido de la familia, conectado con el universo, con Dios y con la tierra, y desde el corazón, muy amorosamente, y dado el compromiso también de todos nuestros colegas que han participado, un trabajo multidisciplinario, hemos podido llegar a sacar a nada adelante. Y pues esperemos a ver que dure mucho tiempo más con esta calidad de vida. En cuanto a la dosificación, esto es lo que podemos hacer. La principal recomendación para dosificar es empezar con las dosis mínimas. Siempre tenemos que saber la composición del cannabis que estamos utilizando en miligramos por mililitro para poder dosificar. Empezar con las dosis mínimas. Las dosis mínimas utilizadas son 0,1, 0,2 miligramos por kilo de CBD hasta encontrar un efecto adecuado para nuestro paciente. La frecuencia es dependiendo también la patología. Por ejemplo, los pacientes que salen de cirugía de nuestra clínica, les damos 4 veces al día y podemos utilizar dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Toca ir despacio y sobre todo tener en cuenta las interacciones medicamentosas. Tenemos que vigilar a los pacientes que sean hepatópatas, es decir, que tengan hepatopatías o que estén consumiendo fármacos que activen la citocromo P450, etcétera. O también que tengan medicamentos como ansiolíticos. Tenemos que tener precaución al utilizar cannabis y estos medicamentos. Entonces, ya para concluir, bueno, es una invitación. El uso de cannabis en alteraciones neurológicas mejora siempre el pronóstico evolutivo de los pacientes. Y esto es pan de día a día atendemos pacientes así y realmente hemos visto la mejoría, pero no es únicamente con cannabis, es todo un proceso, es trabajar el entorno, es trabajar la holopatía, es tener un diagnóstico perfecto. Entre más nos acerquemos al diagnóstico neurológico, mucho mejor. Es utilizar muy bien las dosis de los medicamentos alopáticos, es utilizar muy bien la medicina bioreguladora, es conectarnos completamente de corazón a corazón con nuestros pacientes, ser mucho más sensibles y más empáticos con las familias. Y si a nosotros se nos escapa del conocimiento el caso que nos está llegando, simplemente remitirlo, buscar ayuda y no concluir con una eutanasia. Porque inclusive nosotros como médicos veterinarios no debemos participar ni influir en el karma de cada familia, porque cada familia tiene un karma distinto. Nosotros, pues mi recomendación es no recomendar eutanasia, buscar otras fuentes, otros colegas, otros especialistas, manejar la integridad entre nuestras clínicas, cooperar entre nosotros como colegas y todo esto con el fin de sacar nuestros pacientes adelante. Así estamos aportando muchísimo también para las familias, porque un duelo de una mascota es supremamente doloroso y muchas veces no caemos en cuenta de esto. Bueno, los cannabinoides se pueden incluir como soporte terapéutico en enfermedades neurológicas, inmunomediadas, inflamatorias
en dermatopatías también, de dolor crónico y cáncer. Y últimamente también han salido estudios en enfermedades renales. La inclusión de aceite de cannabis en los protocolos médicos disminuye la posibilidad de usar medicamentos potencialmente tóxicos para el organismo. Tenemos una gran oportunidad y es una invitación que les hago. Investiguemos, probemos, saquemos dosis, miremos si nos funcionó, cómo nos funcionó, en qué tipo de pacientes, etcétera. Tenemos gran oportunidad de investigación y de publicar. ¿Sí? No solamente medicina veterinaria, sino es una invitación para los médicos que manejan este tema. En medicina veterinaria existen muchas alternativas terapéuticas antes de decidir aplicar eutanasia, sin importar la enfermedad que el paciente presente. Entonces, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.